El novio golpeó a la novia delante de todos los invitados, pero lo que ocurrió después dejó a todos en estado de shock. En el espejo se reflejaba una sonrisa nerviosa, pero Renata rebosaba de felicidad. Mientras la peluquera, con todo el cuidado del mundo, fijaba el peinado impecable, Renata sentía que el corazón le iba a saltar del pecho. Solo quedaban unas pocas horas para el ansiado, sí, quiero. El vestido, bordado a mano con encaje francés, y las flores frescas cuyo aroma llenaba el salón, hacían que todo pareciera sacado de las páginas de un cuento de hadas. Hoy todo será perfecto, pensó Renata. En ese momento entró Vanessa, su mejor amiga de la infancia, con una copa de champán y una sonrisa alentadora. Amiga, hoy es tu día. Felicidades. No permitas que nada ni nadie te arruine este momento, dijo Vanessa, intentando calmar las manos temblorosas de Renata. Pero la paz de aquel instante se rompió de golpe. Sin llamar, irrumpió en la habitación la madre de Rodrigo, doña Marlene. Llevaba un vestido demasiado llamativo y brillante, como si fuera a un carnaval en vez de a una elegante boda. Ni siquiera intentó disimular su desprecio mientras miraba a Renata de arriba a abajo. Así que este es el vestido que elegiste. Pensé que sería algo más adecuado para la ocasión, soltó con una sonrisa falsa que destilaba puro veneno. Renata sintió aquellas palabras como una bofetada invisible, pero respiró hondo. Ya se había acostumbrado a las pullas de su suegra desde el principio de su relación con Rodrigo, pero nunca imaginó que tendría que tragarse las humillaciones en un día tan sagrado. Vanessa, siempre dispuesta a defender a su amiga, dio un paso adelante. Está absolutamente deslumbrante, doña Marlene. Es un diseño exclusivo, nada que ver con la ropa barata que vemos por todas partes, replicó Vanessa con una sonrisa desafiante. Marlene frunció el ceño, giró bruscamente sobre sus tacones y salió de la habitación, dejando en el aire un insoportable halo de tensión. La ceremonia comenzó al son de una suave orquesta que llenó la iglesia de una atmósfera conmovedora. Todos los invitados se pusieron de pie para ver a Renata caminar lentamente hacia el altar. Sus ojos brillaban de amor y esperanza, parecía la escena final de una película romántica. Rodrigo la esperaba allí, pero había algo extraño en él. Quienes lo conocían bien notaron que su mirada no estaba fija en la novia, parecía distante, concentrado en algo indefinido. Cuando Renata se acercó, él por fin la miró, pero su sonrisa era forzada, casi artificial. El sacerdote inició el rito, hablando de amor, fidelidad y construir una vida juntos. Con la voz entrecortada por la emoción, Renata pronunció sus votos. Rodrigo, prometo amarte en la alegría y en el dolor, ser tu compañera en todos los momentos y tu refugio tranquilo. Eres mi destino. Creo que juntos superaremos cualquier dificultad. Sus palabras conmovieron a todos los presentes, muchos invitados se secaban las lágrimas. Pero Rodrigo, en lugar de responder con una mirada llena de gratitud, se dio la vuelta. Apenas terminó ella, él metió torpemente la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó el móvil. La luz de la pantalla iluminó su rostro mientras leía rápidamente un mensaje. Renata se quedó helada. Su sonrisa se desvaneció poco a poco. Rodrigo, es su turno, le recordó el sacerdote con voz suave. Rodrigo dio un respingo, como si acabara de despertar, y guardó el teléfono apresuradamente. Carraspeó para disimular la incomodidad y forzó una expresión amistosa. Renata, titubeó, mirando a los amigos y familiares. Su madre, Marlene, lo observaba con una mezcla de preocupación y exigencia. Prometo estar siempre contigo en la alegría y en el dolor. Eres maravillosa, leyó un texto aprendido de memoria, sin poner ni un ápice de alma en las palabras. Renata sintió que su corazón se encogía. Buscó una chispa de sinceridad en sus ojos y solo encontró frialdad y lejanía. Cuando los declararon marido y mujer, el salón estalló en aplausos, pero el beso de Rodrigo fue vacío. Sus ojos ya volvían a buscar el bolsillo donde escondía el teléfono. En la fiesta, la atmósfera de alegría que debía reinar se convirtió para Renata en una creciente ansiedad. Doña Marlene no perdía ocasión de soltar comentarios maliciosos sobre la familia de la novia, llamándolos demasiado ruidosos y demasiado simples para un evento de tal magnitud. Rodrigo, en lugar de defender a su esposa, se quedaba callado o se apartaba para atender asuntos de trabajo. Mientras los invitados brindaban con champán y bailaban, Rodrigo permanecía sentado a la mesa, encorvado sobre el teléfono. Sus dedos volaban escribiendo mensajes y las notificaciones no paraban de sonar. Renata se acercó y le preguntó en voz baja. Rodrigo, ¿qué pasa?
¿No puedes dejar el teléfono aunque sea un minuto? Él levantó unos ojos cansados, pero enseguida desvió la mirada. Perdona, Renata, son cosas de la oficina. Un contrato urgente. Ahora vuelvo a la fiesta. Pero es nuestra boda. ¿No puedes posponerlo aunque sea 2 horas? Su voz era apenas un susurro, pero escondía un profundo dolor. Rodrigo murmuró algo ininteligible y volvió a deslizar el dedo por la pantalla. Para no montar un escándalo delante de todos, Renata tragó las lágrimas y se alejó, sintiendo las miradas compasivas de sus familiares. Vanessa se acercó inmediatamente. Amiga, ¿estás bien? Ya no puedo más. Él ni siquiera está aquí. Vanessa, ni siquiera hoy está conmigo, susurró Renata, luchando contra las lágrimas. Vanessa frunció el ceño y se dirigió a la mesa de Rodrigo. Intentó hablar con él, pero Rodrigo solo respondió secamente que era importante y que ella no entendía nada de negocios. Pasó más de 1 hora y él seguía hipnotizado por la pantalla. Renata se sentía humillada. Miraba a la gente bailando y no entendía cómo su sueño se había convertido en esta pesadilla silenciosa. La tensión llegó al límite cuando doña Marlene tomó el micrófono para un brindis que empezó con superficiales cumplidos pero pronto se convirtió en una humillación pública. Rodrigo, mi querido hijo, siempre has tenido un corazón bondadoso. Espero que este matrimonio te traiga felicidad, aunque todos sabemos que no todos los sueños se cumplen como los planeamos, dijo Marlene, clavando la mirada en Renata con aquella sonrisa venenosa. El silencio en la fiesta se volvió ensordecedor. Renata sentía que le ardía la cara bajo las miradas de cientos de personas. Pero antes de que pudiera reaccionar, resonó la voz de Vanessa. Rodrigo, ¿vas a quedarte ahí parado o vas a tener el valor de defender a tu esposa, o seguirás escondiéndote detrás de las faldas de tu mamá? Rodrigo se levantó de un salto, rojo de ira. ¿Quién te crees que eres para hablarme así? No te metas en lo que no te importa. Gritó, señalándola con el dedo. Vanessa no retrocedió. No es asunto mío ver cómo humillas a Renata delante de todos. No tienes ni el valor de ser un hombre aunque sea un solo día. ¡Qué cobarde! Comenzó el caos. Los invitados murmuraban impactados. Incluso Marlene parecía desconcertada por la osadía de Vanessa. Basta, Vanessa. Bramó Rodrigo cada vez más fuerte. No tienes derecho a meterte en nuestra relación. No sabes nada. Entonces demuéstralo. Demuéstralo ahora mismo delante de todos que eres capaz de ser un hombre y no el hijito de mamá, lo desafió Vanessa. Rodrigo dio un paso hacia Vanessa, con el rostro deformado por la rabia. Estaba a punto de responder cuando Renata, con voz baja pero firme, dijo. Rodrigo, para. Sus palabras lo detuvieron un segundo. Se volvió hacia Renata, pero en sus ojos no había arrepentimiento, solo furia. ¿Entiendes que ella me está humillando y tú te quedas ahí callada? Gritó él, con la voz ya ronca. Renata intentó tocarle el brazo para calmarlo, pero él lo apartó bruscamente. Entonces, en un arrebato de ira incontrolable, Rodrigo le dio una bofetada a Renata con el dorso de la mano. El salón se congeló. Por todas partes se oyeron gritos de horror y suspiros de shock. Nadie podía creer lo que acababa de pasar. Renata se tambaleó, llevándose la mano a la cara donde ya aparecía una marca roja. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no solo de dolor, era una mezcla de vergüenza y rabia que nunca antes había sentido. Vanessa se lanzó sobre Rodrigo, colocándose entre él y su amiga. «Te has vuelto loco», gritó, dispuesta a pelear físicamente si era necesario. «Es culpa suya. Ustedes me provocaron». Chillaba Rodrigo, aunque su voz ya temblaba. Había cruzado una línea sin retorno, pero su orgullo herido no le permitía parar. Golpear a tu propia esposa delante de todos los invitados. Tú mismo te provocaste con tu cobardía. Escupió Vanessa con desprecio. Renata por fin levantó la cabeza. Las lágrimas aún brillaban en sus ojos, pero su voz sonó firme y afilada como una navaja. Se acabó, Rodrigo. Se quitó el anillo de matrimonio del dedo y lo lanzó con fuerza sobre la mesa. El sonido del metal contra la madera resonó como un disparo en el silencio del salón. Sin mirar atrás, Renata alzó la barbilla y se dirigió hacia la salida. Vanessa la alcanzó en la calle y la abrazó con fuerza. Allí, en medio del aparcamiento, Renata se derrumbó por fin y lloró desconsoladamente. Hiciste lo correcto.
Él no merece ni una sola de tus lágrimas, dijo Vanessa con ternura. Simplemente no puedo creer que haya sido capaz de hacer esto delante de todos, sollozaba Renata. Acaba de mostrarte quién es en realidad, amiga. Pero esto no es el final. Es el comienzo de algo mucho mejor para ti. Te lo prometo, respondió Vanessa con total convicción. Y allí, bajo las luces de la ciudad de Sao Paulo, el vestido de novia de Renata brillaba ya no para un matrimonio, sino para su nueva libertad. Aquella noche Renata tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre, nunca más permitiría que nadie la humillara ni la hiciera sentir insignificante. Sin mirar atrás, se fue a casa de Vanessa, su mejor amiga. Era un pequeño pero increíblemente acogedor apartamento en el centro de Sao Paulo, lleno de fotos de viajes y recuerdos felices en las estanterías. Sentada en el sofá con una taza de té caliente en las manos, Renata intentaba procesar todo. Las crueles palabras de doña Marlene aún resonaban en su cabeza, pero lo peor era la indiferencia de Rodrigo y aquella humillante bofetada. Vanessa la cubrió con una manta y se sentó a su lado. ¿Quieres desahogarte?, preguntó con voz suave. Renata guardó silencio unos minutos antes de poder hablar. ¿Cómo permití que llegáramos a esto, Van? Pensé que Rodrigo era diferente. Creí que me amaba. Pero permitió que su madre me destruyera y me golpeó delante de todos. Es un cobarde. Pero tú no. Sé que ha sido el peor día de tu vida, pero puede convertirse en el punto de inflexión hacia algo mucho mejor. Al día siguiente, por la mañana, después de una noche en vela, Renata y Vanessa fueron al apartamento donde vivía con Rodrigo. Fabio, el hermano mayor de Renata, insistió en acompañarlas. Preocupado, aparcó el coche frente al edificio. ¿Estás segura de que quieres hacerlo ahora? ¿No prefieres esperar a que él se vaya a trabajar?, preguntó Fabio. No, Fabio. Quiero cerrar este capítulo hoy mismo, respondió Renata, intentando controlar el temblor de sus manos. Cuando entraron, el ambiente familiar la golpeó como una ola. Las fotos de ellos en las playas del Nordeste aún colgaban en la pared. En el aire flotaba el olor de su perfume. Cada detalle parecía susurrar sobre los planes que habían construido juntos. Vanessa no permitió que se detuviera en la nostalgia. Le entregó una caja que había traído Fabio y empezó a recoger todo. Solo lo imprescindible, Renata. Esta casa no merece ni una de tus lágrimas, dijo con firmeza. De repente la puerta se abrió de golpe. Rodrigo había vuelto antes de lo esperado. Su expresión de sorpresa se transformó rápidamente en furia al ver la escena. ¿Qué es esta payasada?, gruñó, dando un portazo. Fabio, alto y fuerte, se colocó inmediatamente entre él y Renata. Ella ha venido a recoger lo que es suyo. No compliques la situación, dijo con voz baja y autoritaria. Rodrigo ignoró a su cuñado y trató de acercarse a Renata, destilando veneno. Así que vas a huir como una cobarde después de todo lo que he hecho por ti. Renata lo miró directamente a los ojos. El miedo dio paso a una justa ira. ¿Algo por mí? Permitiste que tu madre me pisoteara, me diste una bofetada delante de todos. Tú lo destruiste todo. No me quedaré aquí para que termines lo que empezaste. Rodrigo intentó dar un paso más, pero Fabio le bloqueó el paso. No te acerques a ella. Es la última advertencia, dijo Fabio, mirándolo fijamente. Al comprender que no podía enfrentarse a la fuerza física de Fabio, Rodrigo retrocedió y se dejó caer en el sofá con una sonrisa cínica. ¿Sabes qué, Renata? Vete. Ya nadie te va a querer. Eres una mujer demasiado complicada, susurró con maldad. Aquellas palabras intentaron herirla, pero ya no dolían. Renata tomó la última caja, miró al hombre con quien había compartido su vida y dijo: mejor estar sola que con alguien que no sabe lo que es el respeto. Salió sin mirar atrás. En el coche sintió un enorme alivio al alejarse de aquel edificio que ahora solo representaba promesas rotas. Instalada en casa de su hermano, Renata comenzó a desempaquetar su nueva vida. Vanessa, siempre a su lado, le propuso: ¿recuerdas que siempre soñaste con trabajar en el mundo de la moda? Quizás ahora sea el momento. Por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa apareció en el rostro de Renata. Tienes razón, Van. Puede ser el comienzo de algo nuevo. En los días siguientes, Renata empezó a planear el futuro con la ayuda de Vanessa y Fabio. Una mañana, durante el desayuno, Fabio le preguntó: no quiero meterme, pero,
¿Ya has pensado qué vas a hacer? Sí. Siempre quise abrir mi propio atelier, pero Rodrigo se reía de la idea y decía que era una pérdida de tiempo y dinero. Pues ya no podrá impedírtelo, dijo Fabio en serio. Haz lo que amas. Te va a salir bien. Con la ayuda de Vanessa, Renata encontró un pequeño local comercial bien ubicado en el centro de la ciudad. Las paredes estaban desconchadas y el lugar necesitaba una reforma completa, pero ella vio potencial. ¿Estás segura de ponerte con la reforma ahora mismo? Preguntó Vanessa, sorteando trozos de yeso en el suelo. Si espero el momento perfecto, nunca empezaré. Es mi oportunidad, Van. Voy a convertir este lugar en algo increíble. Con la ayuda de Fabio y algunos amigos, Renata comenzó la reforma. Pasaba las noches pintando paredes, montando muebles y decorando cada rincón. El cansancio iba acompañado de risas y la sensación de que su sueño se estaba haciendo realidad. Unas semanas después, cuando el atelier estaba casi listo, recibió un sobre. Al abrirlo, su corazón se detuvo. Era una nota. No había amenazas directas, pero las palabras estaban cargadas de desprecio. Nunca serás digna de mi hijo. Eres patética. Mejor vuelve a la cloaca de donde saliste y deja de avergonzarte. Renata se quedó paralizada un segundo, respiró hondo y, con toda su fuerza interior, rompió el papel en 1000 pedazos y los tiró a la basura. No te voy a permitir que me digas cómo vivir, se dijo con firmeza. El atelier, llamado Renacer, abrió sus puertas. Los primeros días fueron duros, pero poco a poco empezaron a llegar clientas. El talento de Renata llamó la atención incluso de un conocido diseñador local, que le propuso una colaboración. Todo parecía ir bien hasta que el pasado envió una nueva señal. Una noche, mientras trabajaba en un vestido, recibió un mensaje de un número desconocido. Era una foto de la fachada del atelier tomada desde la calle, con el texto: ten cuidado. No sabes con quién te has metido. El miedo le heló la sangre. Llamó inmediatamente a su hermano. Esto ya pasa de castaña, dijo Fabio al llegar minutos después. Vamos a instalar cámaras y cerraduras adicionales. Si alguien intenta asustarte, se va a arrepentir. Instalaron las cámaras, pero Renata vivía en un estado de alerta permanente. Al revisar las grabaciones, notó algo extraño: un hombre con gorra se quedaba largo rato frente a la tienda observando. Llevó las grabaciones a la policía, pero la respuesta fue desalentadora: sin amenaza directa o delito consumado, no podían hacer nada. Renata salió de allí sintiéndose vulnerable pero decidida. Unos días después entró un hombre desconocido. Estaba nervioso y llevaba una gorra que le ocultaba el rostro. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó Renata, manteniendo un tono profesional aunque por dentro todo se le encogía. El hombre se acercó al mostrador, dejó un sobre y dijo con una sonrisa amenazante: un mensaje de alguien que quiere ayudarte. Y se marchó apresuradamente. Con manos temblorosas, Renata abrió el sobre. Dentro había una nota: deja esto antes de que sea peor. Esto no es una advertencia, es una promesa. Llamó inmediatamente a Fabio y a Vanessa. Cuando su hermano leyó la nota, su rostro se oscureció de rabia. Esto ya no son simples intentos de asustarte. Son amenazas directas. No podemos ignorarlo más. Vanessa, como siempre, no soportaba ver sufrir a su amiga. Tomó la nota amenazante y la rompió en 1000 pedazos. Sus ojos echaban chispas. Renata, no puedes permitir que esta gente te intimide, dijo con voz firme, a pesar de la preocupación en su rostro. Eso es exactamente lo que quieren, que renuncies a tu sueño, cierres el atelier y desaparezcas. Fabio, que había seguido todo atentamente, insistió en que la seguridad debía ser la prioridad. No perdió el tiempo, ordenó instalar un moderno sistema de alarma y, desde aquel día, no permitió que Renata diera un solo paso sola. Pero ni toda la vigilancia del mundo le traía paz. El miedo era como una sombra que la perseguía, especialmente después de aquel horrible mensaje que llegó a su móvil: una foto tomada desde la ventana del edificio de enfrente en la que se veía a Renata, Fabio y Vanessa cenando tranquilamente, sin sospechar que los observaban. Debajo de la foto, el texto decía: ¿de verdad crees que estás a salvo? Veo cada uno de tus pasos. Renata sintió que le faltaba el aire. Sus manos temblaban tanto que casi se le cayó el teléfono. Cuando se lo mostró a Fabio, él explotó de indignación. Esto ya cruza todos los límites, gritó, mirando la pantalla con odio.
Esto ya no es una amenaza menor. Es un peligro real. La policía de Sao Paulo prometió investigar, pero en el fondo Renata sentía que no podía quedarse de brazos cruzados. Cada noche, al cerrar las puertas del atelier, sentía un escalofrío en la espalda, la sensación de que alguien se escondía en la oscuridad. Un día, mientras trabajaba en una nueva prenda, se abrió la puerta. No era una clienta. Era Rodrigo. Al verlo, Renata sintió un nudo en el estómago, una mezcla de rabia, asco y restos de miedo que odiaba sentir. Él iba impecable con un traje caro, pero en su mirada se leía una sombra de culpa. ¿Qué haces aquí?, preguntó Renata con voz glacial, sin ocultar su irritación. Rodrigo levantó las manos en un gesto cínico de paz. Solo quiero hablar, Renata. Por favor, escúchame, dijo con aquella expresión lastimera que ella conocía tan bien. Después de todo lo que hiciste, no tenemos nada de qué hablar, replicó ella. Su voz tembló un segundo, pero se mantuvo firme. Cuando Rodrigo dio un paso hacia ella, Fabio apareció en la puerta como un escudo. Ya te hizo la pregunta. ¿Qué haces aquí?, soltó Fabio, colocándose entre ellos. Rodrigo retrocedió. Entendió que no era bienvenido. Ya lo entendí. No soy bienvenido. Pero una cosa sí sé, Renata, esto aún no ha terminado, lanzó antes de dar media vuelta y desaparecer por la acera. Renata se quedó inmóvil, sintiendo cómo le hervía la sangre. Su vida se había convertido en un campo de batalla constante por su propia libertad. Esto tiene que acabar, dijo Fabio, poniéndole una mano en el hombro. No vamos a permitir que ni él ni su madre destruyan tu vida. Aquella noche el miedo dio paso a la determinación. Renata estaba harta de ser víctima. Junto con Vanessa y Fabio, empezó a elaborar un plan para desenmascarar a Rodrigo y a su madre, doña Marlene. Cambiaron las reglas del juego, documentaron cada amenaza, guardaron cada captura de pantalla, grabaron cada llamada y vigilaban las cámaras del atelier en busca de cualquier movimiento sospechoso. Al día siguiente, Fabio llevó un refuerzo importante, Claudio, un experimentado detective privado, ex policía que había visto de todo en la vida. Necesito cada detalle desde el primer día que empezaron las notas, dijo Claudio, extendiendo carpetas sobre la mesa. Renata se sentó frente a él, nerviosa, jugueteando con el borde de su vestido. Al principio eran solo notitas que parecían tonterías. En una decía, no sabes con quién te has metido. Pensé que era un error y no le di importancia. Hizo una pausa, intentando estabilizar la respiración. Claudio la miraba con una calma que inspiraba confianza. Continúe, Renata. Cada detalle importa, por insignificante que parezca. Luego llegaron las fotos. Alguien me fotografiaba desde la calle cuando estaba sola en el atelier. En el reverso de una ponía, cuidado. Ahí empezó el pánico. Hizo otra pausa, luchando contra las lágrimas. ¿Y últimamente?, preguntó el detective. Sí. Empezaron a dejar cosas en la puerta. La última fue una foto rota mía con Rodrigo de cuando aún salíamos. En el reverso decía, nunca escaparás. Sé cuál es tu lugar. Siento que me siguen las 24 horas. Me está llevando a la desesperación. Claudio lo anotó todo y la miró a los ojos. Vamos a resolver esto. Pero dígame, ¿a quién sospecha que está detrás de todo? Renata no dudó. Rodrigo y, sin duda, su madre, doña Marlene. Ella nunca me aceptó y nunca lo ocultó. De Rodrigo ya no sé de lo que es capaz. Claudio asintió. ¿Ha mostrado agresividad directa antes? Se hizo un pesado silencio en la habitación. Me golpeó el día de la boda, susurró Renata con voz temblorosa. Y no solo fue la violencia física. Me destruía psicológicamente cada día. Aguanté mucho tiempo en silencio, pero ya no más. Se cubrió la cara con las manos, incapaz de contener las lágrimas. Claudio esperó a que se calmara. Renata, es usted muy valiente por haber venido. Estas personas usan el miedo como arma. Si actuamos con inteligencia, esta pesadilla terminará. Se lo prometo. Claudio era meticuloso. Instaló cámaras ocultas no solo en el atelier sino también cerca de la casa de Fabio donde vivía Renata. También empezó a investigar la vida financiera de Rodrigo y, unos días después, regresó con una verdadera bomba. He descubierto algo que les va a sorprender.
No solo doña Marlene está detrás de los mensajes, contrató a una persona para que la vigilara las 24 horas. Tengo fotos de ellos juntos y registros de llamadas. Entre los documentos, Renata reconoció el nombre de un hombre que en el pasado ya había trabajado para Rodrigo. Ahora tenemos todo lo necesario, dijo Claudio. Vamos a llevar esto a la comisaría. Al día siguiente, acompañada de Fabio y Claudio, Renata entregó a las autoridades un completo dossier. Con pruebas concretas, la policía por fin actuó. Pero Rodrigo y Marlene no se rindieron fácilmente. Unos días después apareció otra nota bajo la puerta: estás jugando un juego peligroso. Detente ahora o será peor. Esta vez Renata no lloró. Sintió odio puro. Basta. No voy a permitir que destruyan algo por lo que he trabajado años, con sudor y sangre. Siguiendo el consejo de Claudio, Renata decidió sacar el caso a la luz. Dio una entrevista a un importante portal de noticias de Belo Horizonte. Contó todo: las amenazas, el acoso, el miedo y la lucha por salvar su negocio. ¿Qué le da fuerzas para seguir adelante?, preguntó el reportero. Mi sueño, respondió Renata con un brillo en los ojos que nadie podía apagar. Creé este atelier para llevar belleza a la vida de las personas. No permitiré que nadie me lo quite. La entrevista se volvió viral en cuestión de horas. Miles de personas apoyaron a Renata en las redes sociales. La presión sobre la policía y el sistema judicial aumentó. Fue entonces cuando Claudio trajo la noticia decisiva: había conseguido grabaciones en las que Marlene daba instrucciones claras a su esbirro para asustar a Renata. Mañana presentaremos esto al juez. La justicia por fin triunfará, celebró Fabio. Renata sintió un enorme alivio, pero la batalla aún no había terminado. Mientras su atelier batía récords de ventas gracias a la publicidad, intentaba concentrarse en el trabajo cuando sonó el teléfono. Era Claudio, con voz tensa. Renata, manténla alerta. Acabamos de enterarnos de que doña Marlene está usando su influencia y algunos contactos en la alcaldía para intentar frenar el proceso y anular tu licencia de negocio. Están jugando sucio. Debemos estar preparados para lo que venga. Las noticias de aquel día hicieron a Renata aún más decidida. Al día siguiente se reunió con su abogado, Claudio y Rodrigo, para planear los siguientes pasos. El abogado fue directo. Tenemos suficientes pruebas para contrarrestar su influencia, pero necesitamos sacarlo a la luz. Cuanta más gente conozca la verdad, más difícil les resultará a doña Marlene actuar en la sombra. Renata entendía que era un paso arriesgado, pero con el apoyo de Fabio y Vanessa aceptó. Organizaron una pequeña rueda de prensa directamente en su atelier de costura, en un encantador barrio de Sao Paulo. Invitaron a periodistas locales, clientas habituales y personas que ya admiraban su trabajo. Cuando empezó la rueda de prensa, Renata se levantó frente a todos. Llevaba un vestido sencillo pero impecable de su propio diseño. Por fuera parecía la imagen misma de la confianza, aunque por dentro el miedo aún intentaba ganar terreno. He decidido mostrar mi rostro y contar mi historia no solo para protegerme a mí misma, sino para demostrar que nadie tiene derecho a intimidar a otros. Mi atelier es el fruto de un enorme trabajo. Es el sueño de toda mi vida y no permitiré que nadie me lo destruya, comenzó Renata. Su voz sonaba firme y en la sala se hizo un silencio absoluto. Tras el evento, la historia se extendió por la ciudad como un incendio. La red de apoyo creció de forma increíble. Muchas personas empezaron a compartir sus propias historias de injusticia y acoso. Unas semanas después comenzaron las audiencias judiciales. Los nervios de Renata estaban a flor de piel, pero Fabio y Vanessa no se separaron de ella ni un segundo. En la primera sesión, el abogado de doña Marlene intentó presentar a Renata como una mujer interesada que solo buscaba atención y fama en Internet. Pero el doctor Claudio y su equipo llegaron preparados con pruebas tan irrefutables que cualquier intento de defensa parecía patético. Marlene estaba visiblemente nerviosa. Rodrigo apenas podía mirar a Renata. Cuando llegó el turno de Renata de declarar, se levantó y, con una calma que sorprendió a todos, comenzó a hablar. Su corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en el cuello. Respiró hondo, miró a los presentes y empezó. Señoría, quisiera contar todo lo que he vivido desde que entré en la familia de Rodrigo. Desde el principio me enfrenté a una hostilidad injustificada por parte de doña Marlene. Para ella nunca fui digna de su hijo. Lo oí en sus palabras, lo sentí en sus miradas y lo sufrí en sus actos.
Intenté ser paciente, pensé que el amor y mi sinceridad vencerían los prejuicios, pero fue inútil. Continuó detallando cómo la crítica se convirtió en persecución. Empezó con comentarios crueles, pero se transformó en una obsesión por destruirme. Recibí notas con amenazas, fotos mías tomadas en la calle, fotos rotas de mi boda con Rodrigo enviadas con el mensaje, nunca escaparás. Conoce tu lugar. Vivía en un miedo constante. Tenía miedo de salir de casa, miedo de trabajar en mi propio atelier. Sentía que me seguían las 24 horas. En ese momento miró a Rodrigo. Rodrigo, el hombre al que amé y elegí como esposo, en lugar de protegerme se convirtió en parte de esta pesadilla. Permitió que su madre lo manipulara y destruyera nuestra familia. Le supliqué que lo detuviera y solo recibí indiferencia. La crueldad llegó al punto de que me agredió físicamente el día de nuestra boda, delante de todos los invitados. En ese momento entendí que no podía seguir al lado de quien debía ser mi refugio y se convirtió en la causa de mi dolor. Renata terminó su declaración con fuerza. Hoy estoy aquí no solo por mí. Estoy aquí por todas las mujeres y personas que alguna vez han sufrido violencia, humillación o acoso. Nadie debería pasar por esto. Nadie tiene derecho a quitarle la libertad y la dignidad a otra persona. Pido justicia. En la sala del tribunal se hizo el silencio. Incluso el abogado de la parte contraria parecía conmovido. Renata sintió que se quitaba un enorme peso de los hombros. Por primera vez en varios meses podía respirar. El proceso judicial se alargó varias semanas, pero al final el juez dictó sentencia. Doña Marlene fue declarada culpable de acoso, amenazas y uso de influencias para obstaculizar la justicia. La condenaron a varios años de prisión. Rodrigo, en menor medida, también recibió castigo por su complicidad y omisión. Al salir del edificio del tribunal, Renata fue recibida con aplausos de amigos y clientas que la esperaban en la acera. Vanessa la abrazó con fuerza. Ganaste, Renata. Demostraste que nadie puede romper a una mujer que lucha por lo que ama. La vida no volvió a la normalidad de la noche a la mañana, pero Renata estaba lista para reconstruirla. El atelier se convirtió en un éxito absoluto en Sao Paulo. Unos meses después, organizó una fiesta por el aniversario del local. El espacio lucía deslumbrante, decorado con sus mejores creaciones. Vanessa y Fabio ayudaban a recibir a los invitados, entre los que había grandes nombres de la moda brasileña. Con una copa de champán en la mano, Vanessa miró a su amiga. Mira todo esto. Mira lo que has construido desde cero. Te lo mereces más que nadie, amiga. Renata sonrió, sintiendo una paz que hacía tiempo no experimentaba. Gracias por todo. Sin vosotros no habría llegado hasta aquí. Más tarde, cuando se fue el último invitado y el atelier quedó en silencio, Fabio se acercó y le entregó un juego de llaves. Encontré el apartamento perfecto para ti. Sin presión, pero creo que ya es hora de que tengas tu propio rincón, tu verdadero hogar, dijo con una cálida sonrisa. Los ojos de Renata se llenaron de lágrimas de gratitud. Unas semanas después se mudó a un acogedor apartamento en el centro, con grandes ventanas que dejaban entrar los rayos del sol de la tarde. Por fin pudo colocar sus macetas de flores en el balcón, algo con lo que siempre había soñado. Un domingo por la tarde, observando la puesta de sol desde su nuevo balcón, levantó la copa junto a Fabio y Vanessa. No sé qué habría sido de mí sin vosotros, dijo Renata. Vanessa se rió. Amiga, te habría salido adelante de todas formas. Eres mucho más fuerte de lo que crees. Solo estábamos aquí para recordártelo. Fabio añadió. Demostraste que se puede resistir cualquier tormenta si luchas por tus sueños. Renata comprendió que su mayor victoria no había sido el veredicto del juez ni el éxito financiero, sino haber aprendido a quererse y respetarse a sí misma. Ahora planeaba ampliar el atelier y crear talleres para jóvenes diseñadores de los barrios periféricos, para inspirar a otras personas a seguir su camino. Las cicatrices del pasado seguían allí, pero ya no dolían. Solo eran un recordatorio de la fuerza que había descubierto en su interior. Si esta historia te ha conmovido, por favor dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. En tu pantalla están apareciendo otras dos historias que también